Señor, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios, porque el Señor me permite estar nuevamente en casa. Gloria a Dios. Y me gozo muy grandemente por todo lo que he oído que han hecho ustedes, hermanos. Es maravilloso. Hermanos, si a veces te encuentras tú con un nieto y lo abrazas y dices, qué bien, hijo. Pero con un bisnieto yo creo que es más fuerte. Hermanos, a ustedes, os he visto a muchos de ustedes y a sus padres venir a la casa de Dios desde siempre. Y le doy gracias a Dios por esto. Y antes de iniciar, hermanos, con la presentación de la palabra de Dios, quiero decirles que reciban un saludo de parte de mis hijos. Siempre están al pendiente de lo que pasa en la iglesia Maranata, aman la iglesia. Aquí estuvieron ellos también, algunos se durmieron en las bancas. Y ahora Dios me da el privilegio de que ellos también están predicando la palabra de Dios, están ministrando. Ha salido otra rama de la iglesia Maranata ya, llamado Ríos de Agua Viva. Y les mandan también ellos un saludo, nuestro hermano Daniel y nuestra hermana Blanquita. Un saludo afectuoso, así como mi hijo Josías y Perlita. Un saludo para todos ustedes. Luego con mi esposa, mi querida esposa, ayuda, compañera, muy hermosa en todos los aspectos. Y le doy gracias a Dios por encontrarnos aquí. Le doy gracias a Dios también por la vida de su pastor, nuestro hermano Benjamín. Le doy gracias a Dios por... Es incansable. Es incansable, le doy gracias a Dios por su trabajo, por su visión que tiene del Evangelio, siempre, hermano, dirigido hacia el evangelismo, hacer discípulos, evangelizar y trae corriendo a toda la iglesia. Y le doy gracias a Dios por los que siguen esta visión del Evangelio. Le doy gracias a Dios de veras. Es difícil a veces seguir a un ministro así. Lo vemos en el apóstol Pablo también, bien difícil. Pero hermanos, le doy gracias a Dios por la vida de su siervo. Y pues más adelante vamos a estar platicando un poquito más. Les amo en el amor de Dios. Puedes recibir un saludo de parte mía y de mi esposa. Dios provee todo lo necesario para venir aquí, hermanos. No queremos ser carga para nadie, pero Dios siempre nos provee para poder estar en este lugar. Bendigo el nombre de Dios, un poquito afónico, porque nos gusta cantar también alabanzas. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios por la reunión de pastores que hubo el día de ayer, hermanos. Dios nos dio el éxito, todo lo que proyectamos, todo salió muy hermoso. Les hablo del amor de Dios y vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Después de este saludo, quiero invitarlos, hermanos, a meditar la palabra de Dios bajo un tema que ya está por ahí anotado. Y este tema, hermanos amados, es el poder de la semilla. Esta palabra la vamos a meditar, ¿sí? Y les voy a invitar, hermano, para que vayamos al libro del principio de los principios, el libro de Génesis, y vamos a leer en el capítulo 1, versos 11 y 12. Gloria a Dios, capítulo 1 de Génesis, verso 11 y 12. La palabra del Señor dice así, hermanos, síganlo con su vista. Está hablando de la creación de Dios. Y dice en el verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según el género, y vio Dios que era bueno. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra, porque todas las veces que recurrimos a ella tenemos alimento tuyo, Señor, alimento verdadero, alimento santo, sabio, porque tú así eres para nosotros. Bendice la reunión, Espíritu bendito de Dios, toca mis labios para que sea solamente un instrumento. Toca también los oídos de tus siervos para que escuchen palabra tuya, Señor, no de tus siervos. En el nombre de Jesús, gracias por tu
palabra. Amén. Amén. Tome su asiento, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Estoy, hermano, muy impresionado acerca del poder de la semilla. Voy a comentar con ustedes algunos aspectos que para mí son muy importantes porque me han llegado mucho al corazón. Quiero, hermanos, contarles algo que pasó hace algunos meses. Una hermana me regaló una bolsita de naranjas. Y corté las naranjas y mientras las estaba comiendo, eran tan deliciosas esas naranjas, tan dulces, que dije, no es posible que yo tire las semillas. Tomé algunas de las semillas, no todas, y las puse aparte, se secaron, y allí estaban las semillas. De repente, un día las vi otra vez y dije, no, las voy a sacar. Hice todo el procedimiento que a veces anuncian, pues, recomiéndenme en Google, o Google, como ustedes quieran decirme, y saqué la semilla, la pelé, la puse en una servilleta húmeda, la puse en un Ziploc y la puse en lo oscurito por ahí, varias semillas. Y al cabo de unos días, no muchos días, quizás una semana, fui y abrí el Ziploc y abrí la servilleta húmeda. Y hermano, la maravilla es que todas las semillas tenían su raíz, algunas de ellas ya habían atravesado la servilleta. Y yo me gocé. Preparé la tierra en unos vasos desechables y puse las semillas y hermanos empezó a brotar unos arbolitos hermosos. Y para mí fue una alegría muy grande. Después de eso las cambié de tierra, las regué y ahora, hermanos, son unos arbolitos pequeñitos tan hermosos. Y yo sé, hermano, que esos árboles pueden crecer. Ahorita salen en una maceta, pero cuando los pongan en la tierra van a ser árboles muy grandes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quiero compartirles con este testimonio? Quiero decirles, hermanos, que la semilla es altamente reproductiva. En ella hay un poder de reproducción y de multiplicación que está oculto aparentemente. Que si yo hubiera dejado ahí las semillas secadas, ahorita estuvieran ahí, no hubiera pasado nada. Pero tienen, hermanos, vida interior, esas semillas. Hermano, hay 4 cosas que implican para que esas semillas den fruto o crezcan. Las 4 cosas mínimas, esenciales para este milagro que se ve de una semilla, es, hermano, obviamente la semilla, el sembrador, porque si yo no lo hubiera sembrado, ahí estuvieran las semillas, la tierra donde fue puesta y el agua que se le puso. Estas 4 cosas, hermanos, producen que esa semilla que estaba inerte ahí, ella haya producido una planta y seguramente produciría un árbol muy grande. Y ese poder de la semilla es tan grande, hermano, que si nosotros vamos al aspecto físico, podemos ver, hermanos, un árbol que por lo menos da 300 naranjas. 300 naranjas por temporada. Suponiendo que cada naranja, hermanos, tuviera 5 semillas solamente, estaríamos hablando de 1500 semillas. Si tan solo la mitad la sembráramos, serían 750 plantitas. Y por temporada, hermanos, tendríamos 750 plantitas. Y imagínense el poder de multiplicación que tiene la semilla. Cuando nosotros pensamos, hermano, en la semilla, en la parábola del sembrador, cuando nuestro Señor Jesucristo habló acerca, hermano, de la parábola del sembrador, podemos nosotros ver cómo el Señor lo manejó en palabras sencillas. El pueblo que estaba allí entendía claramente qué era una semilla y cómo se sembraba y cómo se desarrollaba. Nosotros los cristianos, si vamos con alta teología ante el pueblo o cuando vamos de evangelismo, hermanos, los hermanos no van a entender nada. Pero la enseñanza del Señor Jesús
es que tomó las parábolas y nos enseñó a través de las parábolas cómo formular una enseñanza para que las gentes entendieran. Quiero decirle, hermano, que nosotros seguimos escudriñando la palabra de Dios. Sabemos a través de este pasaje hermoso de Mateo 13, en la explicación que Él les dio a sus discípulos, una explicación, hermano, acerca de lo que era la semilla. Voy a invitarle que vaya conmigo a ese pasaje tan conocido de Mateo 13 a partir del verso 18. Gloria al Señor, hermanos. Dice la palabra de Dios así, Él explicándoles, hermanos, el Señor la semilla. Porque ya les había explicado acerca de la parábola y luego vinieron y dijeron, Señor, explícanos otra vez, explícanos la parábola. Y dijo, pues Él, así oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí pues el Señor nos enseña que la semilla es la palabra de Dios. Y es maravilloso lo que leímos ahí en Génesis 1, porque estamos remontándonos al principio de los principios. Dios creó los cielos y la tierra, pero en estos versículos el Señor acentúa mucho acerca de una semilla. Dios pues creó árboles no híbridos. Árboles, dice la palabra de Dios, y hierba que den fruto según su género, pero que haya semilla dentro de esa hierba o dentro de ese árbol. Dice el verso 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla. Hermano, este énfasis en la semilla estaba siendo creado también por Dios. En otras palabras, Dios creó no solamente el árbol, sino la semilla también. Hoy en día la gente hace propaganda y dice, compre naranjas sin semilla. Han hecho combinaciones, ahora las naranjas son muy híbridas, sin semilla, las sandías sin semilla. La gente quiere sin semilla, ¿sabe por qué? Porque no le gusta tener la semilla en la boca y prefiere comprarla sin semilla. Así están los tiempos ahora. Hermanos, Dios en el principio de los principios hizo no solamente el árbol, sino la semilla también. Es pues, hermano, tan importante que nosotros analicemos esa semilla como la palabra de Dios. Esa palabra, hermano, que puede quedar en tu casa. ¿Cuántos tienen una Biblia en su casa? Yo recuerdo mucho allá por mi infancia que a veces íbamos a visitar a un hombre. Yo estaba en la iglesia presbiteriana, íbamos a visitar a algún hermano y el grupo de jóvenes, hermano, pues, ¿qué le parece si leemos la Biblia? Y el hermano decía, ¿dónde dejaste la Biblia? ¿Verdad? Y la buscaban y a veces limpiaban, aquí está, vamos a abrir la Biblia. Esa Biblia no se movía. Regularmente nosotros, cuando éramos chicos también, íbamos todos los domingos, bueno, todos los jueves, íbamos a la iglesia y había una bolsa especial que decía la bolsa de las Biblias. Mami, sí, tráiganse la bolsa de las Biblias. Y la bolsa de las Biblias, y ahí se quedaban las Biblias toda la semana casi. No nos enseñaban nuestros pastores a leer la palabra de Dios. A veces en una predicación se leía un versículo y ahí era todo lo que se leía. Hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y una de las características que yo le quiero dejar en su corazón es lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12. Ustedes lo han escuchado mucho, pero yo sé que hay personas nuevas o que empiezan el Evangelio que quiero dejar en su corazón, hermano, que esa palabra que usted escucha aquí, esa palabra
es una palabra viva, que así como aquella semillita que yo tenía guardado en un cajón, no hubiera producido nunca nada si no lo hubiera yo plantado. Pero la semilla que es la palabra de Dios, dice en Hebreos 4:12, que usted conoce, porque la palabra de Dios es viva. Y ahí quiero el primer paso decir, esa palabra tiene vida eterna. Es eficaz. Dice la Escritura allá en 2 Timoteo, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Hermano, esa palabra que es viva y es eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos, dice la Biblia que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire el poder de esa palabra de Dios. Mire el poder de la palabra cuando usted como sembrador toma el lugar que le corresponde y lleva esa semilla. No lleve, bueno, puede llevar su testimonio, pero a veces la gente dice, es que yo pienso, hermano, y es que déle la palabra de Dios, porque así empieza la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Puede el sembrador salir a vender algo y después quiere poner la palabra de alguna manera. Pero hermanos, algo maravilloso es que esta palabra, que esta semilla llega a tu alma y a tu espíritu. Así dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso, hermanos, cuando nosotros traemos nuestros hijos a la iglesia, queda sembrada la semilla en el corazoncito de ellos. Mira, a veces tú vienes a la casa de Dios y por lo que tú gustes y mandes, dices, sí, voy a la casa de Dios, pero tengo algo en mi corazón, estoy pensando, estoy necesitado, tengo angustia por algo, y aparentemente, hermano, no tienes esa información de la palabra de Dios. Aunque yo siempre recomiendo que traigan su Biblia y traigan un pequeño cuaderno de notas para que usted ponga, así como cuando vamos a la escuela, ¿verdad? Tu libro de texto o tu libro de física, matemáticas, y llevas tu cuaderno para tomar notas. Pero cuando nosotros venimos, hermano, a la casa de Dios y escuchamos la palabra de Dios, no venimos solos. La Biblia dice, y vuestro espíritu, alma y cuerpo sean consagrados y irreprensibles hasta la venida del Señor Jesús. Cuando tú vienes a la casa de Dios, vienes en cuerpo, vienes en alma, pero vienes también en espíritu. El espíritu de Dios se identifica con el espíritu de Dios y capta. A veces tú te quedas sin entendimiento, pero tu espíritu se identificó aquí. Y a veces que sales bien contento, llegas a casa, ay, estoy bien contento, estuve en la casa de Dios. ¿Y de qué se trató la predicación? No me acuerdo, ahora te digo de qué se trató. Tu espíritu se regocijó, tu espíritu, hermano, se alimentó, y el espíritu de nuestros pequeñitos también se alimenta de la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él, porque el espíritu es alimentado, porque el espíritu se identifica con el espíritu de Dios. Nosotros somos almas que vivimos en un cuerpo. Un día el cuerpo va a morir, el espíritu regresará a Dios que nos dio, que es el hálito de vida, como dice la Biblia. El cuerpo sin espíritu está muerto, pero tu alma, hermano, tu alma es eterna. Tu alma va a ir al lugar que le corresponde. Y quiero decirte como un paréntesis, y para las personas nuevas también, que al cielo no van a ir los que se portan bien, ni al infierno se van a ir los que se portan mal. Al cielo van a ir los que aceptan a Cristo como su Salvador, y al infierno se van a ir a los que rechacen a Cristo como su Salvador. Eso se va a ir al infierno. El resultado de haber recibido a Cristo es, hermano, una nueva criatura, nuevos frutos, como lo vemos aquí en una semilla que cae y que no queda ahí muerta, porque está en la tierra. Encontramos nosotros en la palabra de Dios cómo esta palabra, hermanos, puede romper la roca. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice en Jeremías 23, 29? Cuando el Señor
habla con su pueblo. Y le dice, el profeta que yo le di palabra, hable la palabra que yo le doy. Al que yo le doy el sueño, hable el sueño que yo le doy. Aunque la ley y los profetas fueron hasta Juan, desde entonces el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Pero quiero decirte, hermano, que allí en Jeremías 23, 29, Dios les habla a través del profeta y le dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y esto es, hermano, porque a veces creemos que mi esposo me entiende, mi esposa por más que te diga, mis hijos, hermano, síguenme otra vez. Lo que tenemos nosotros que hacer, hermano, es exhortarles, estorbarles, enseñarles, poner la palabra de Dios en los dinteles, por todos lados en nuestra casa, hermano, para que ellos, cuando van por el pasillo, vean el mensaje. Estén en otro lado, vean el mensaje. Esa es la labor de nosotros, hermano. Sembrar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Después, hermano, la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios, que es depositada en el corazón. El corazón, hermano, que es la tierra, que es la segunda parte, ¿verdad? Hermano, nosotros como sembradores tenemos una gran responsabilidad. En primera de obediencia, porque el Señor nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No dejes de hablar la palabra de Dios, no dejes de sembrar. El Señor Jesucristo les dijo, miren los campos. Vamos a Juan 4:34 y veamos, hermano, la oportunidad que los sembradores tenemos. Gloria al Señor. Yo me lo sé, Cantorín, cómo esas plantitas salían. Y estamos en un clima ya muy extremo. Ya se compran plantas para el verano y plantas para el otoño. Flores para el verano y flores para el tiempo de invierno. No pueden sobrevivir las florecitas de un tiempo a otro. Pero lo que nosotros vemos, hermano, aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 4 de Juan, a partir del verso número 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ya con ese inicio vemos, hermanos, a nuestro líder, a nuestro Señor Jesús, al iniciador de la iglesia primitiva y el nuevo mensaje para el mundo. Ya compartíamos, ¿verdad?, que escuchamos también en Semana Diana, en la reunión de mujeres, cómo Jesucristo es la promesa de Dios dada desde el Génesis, cuando le dijo a la serpiente, voy a poner enemistad por lo que tú hiciste, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, herida de muerte, y tú le irás en el calcañar. Pero hermano, aquí el Señor Jesucristo dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, podríamos ahondar mucho en esto. Una ocasión hablé con mi hermano Benja y me dice, es que no hemos comido nada. Ahorita venimos y apenas vamos a agarrar alguna cosita para comer. Y dije, Señor, me sentí como Urias y como aquellos que estaban en su casa y que el rey andaba en guerra allá. Cuando le dijeron, duerme con tu esposa, y dijo, no, ¿cómo voy a dormir con mi esposa si mis hermanos están en el campo de batalla? Sí, hermanos, así es. El Señor Jesús dijo, ¿no decís aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, a veces decimos, es que todavía no están las señales, es que todavía no aparece el anticristo, es que todavía esto, todavía lo otro. Yo recuerdo, hermano, la historia de Noé. Noé construyendo un arca. Involucró a su familia, involucró sus bienes, su dinero. ¿Cuánto habrá costado hacer un arca de ese tamaño que hizo Noé? Tantos años, más de 100, calcula, de que estuvo él predicando y enseñando y se burlaban de él y de este año.
pero llegó el momento, hermano, de que había que usar el arca. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Noé, y es maravilloso, cuando Dios le dijo a Noé, entra al arca, Noé entró en el arca. Cuando Dios le dijo, sal del arca, Noé salió del arca. Ya estaba todo seco, ya estaba el arca colocada en un lugar y Noé estaba dentro. 7 días pasaron hasta que Dios le dijo, sal ya del arca. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosa es la obediencia! Ay, hermanos, los pastores, cómo sufrimos con los cuestionadores. Sí, hermano, ¿no será mejor así? Y a veces tenemos tanto tiempo orando por algo, hermano, vamos a hacer esto. Hermano, creo que está mal. ¿O por qué no lo hacemos de esta manera? O de otra manera. Yo hablaba, hermanos, de ver la vida de Sara. Sara, la esposa de Abraham. Abraham le dijo, ¿sabes qué? Vamos a salir. ¿Perdón? ¿Sí? Júntate todas tus cosas, mija, porque vamos a salir. ¿Para dónde vamos? No sé. Pero ¿cómo saldremos al desierto? Y Sara obedeció. Así dice también en la carta universal del apóstol Pedro, ¿verdad? Ella obedeció a su esposo. Y qué hermoso cuando empieza la obediencia por la esposa. Antes de llegar a la iglesia, la esposa ya obedeció y dijo, sí, está bien, como tú dices. Hermano, ese mismo hermoso, y déjenme que a veces camino para un lado y para otro, pero quiero abrir mi corazón. Tengo tanto tiempo que no los veo y quisiera compartirles tantas cosas que Dios ha hecho. Pero en sí, hermano, el Señor Jesucristo pues les dice a sus discípulos, ¿verdad? No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, de aquí os digo, alcen vuestros ojos y miren los campos, porque los campos están blancos para la siega. Dice, además, dijo el Señor en el verso 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. El que siembra, el que siega. El apóstol Pablo les habló a los corintios porque ellos empezaron a tomar partido, ¿verdad? A mí me gusta cómo predica Pablo, a mí me gusta cómo predica Apolos, y pues yo, bueno, cuando Apolos predica y cuando Pablo, bueno, no, porque es muy regañón o algo así. Pablo los tiene que reprender, ¿verdad? ¿Se acuerda usted en la 1 Corintios capítulo 3? Cuando él tiene que decirles, capítulo 3 de 1 Corintios, dice la palabra de Dios que Él les dijo desde el primer versículo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿O qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, y el crecimiento lo ha dado Dios. Y esa es, hermano, esa parte que yo quiero platicar contigo. Hermano, a veces nos esforzamos sembrando. No es posible, tengo tanto tiempo predicando. O somos también clasistas, ¿verdad? Creo que este pobre vaya a recibir al Señor Jesús. Mira cómo, ¿verdad? Otro, no, político, ¿quién le va a hablar? ¿Cómo va a entender? ¿Son sabios? ¿O una persona que es un científico? No, ¿qué le voy a enseñar? Hermano, siembra la palabra de Dios, porque el que siembra, dice la palabra de Dios en esta parte, así que ni el que planta es salvo, ni el que ciega, sino el que da el crecimiento, sino Dios que es el que da el crecimiento. Dios, hermano, es el que da el crecimiento. Tú siembra, esa es la parte tuya y la parte mía. Además de esto, en esa parábola habla acerca de la tierra, ¿verdad? También a veces podemos decir, bueno, como decía, ¿verdad? En ese sí va a caer la tierra, sí va a caer en buena tierra la semilla. Y nosotros estamos seleccionando qué tipo de tierra es buena, hermano. El único que sabe esa calidad de la tierra es Dios. Pero es tiempo cuando Dios quebranta la tierra. Recuerdo cuando empezó la pandemia, hermano. La pandemia llegó al centro
de la ofensa más grande en Estados Unidos, que fue Nueva York. Un año después, cuando habían pasado la ley extrema que decía el niño hasta antes de alumbrar puede ser muerto y se considera un aborto legal, antes de nacer. Aún en tiempo, antes que asome el niño puede morir. Hermano, esa era la ley extrema que le llaman del aborto. Un año después, hermano, el Señor les cobra con rédito, muerte. Primero para los puros grandes, aquellos que tomaron la decisión, tanto que el gobernador de Nueva York en una entrevista dijo: hemos perdido la batalla contra el virus. Y hermanos, se veían las calles de Nueva York con camillas afuera en las calles, ustedes lo vieron en las noticias, gente en una calle, en una camilla con oxígeno, entubados, se amontonaban, hermanos, los cuerpos. La gente no hallaba dónde guardar tanto cuerpo de gente muerta. Murieron en soledad, arrinconados, no se podía acercar nadie y ahí murieron. Primero el Señor empezó desde los más grandes, como lo hace el Señor, y ahora hasta los pequeñitos están infectándose también. Hermanos, con Dios no se juega. Nunca. Cuando empezaba la pandemia, tuve la oportunidad de usar las redes sociales para exhortar al mundo acerca de la ley extrema y de cómo el diablo odia a los niños también. Y así, hermanos, los hijos del diablo promueven el aborto y Dios les cobró a cada uno de ellos. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando Faraón mandó matar a todos los niños, porque le dijeron a Faraón: es que los hijos de los hebreos están naciendo muchos, y va a llegar el momento en que el pueblo de los hebreos, que estaba bajo el poder de Egipto, dice: va a ser muy grande este pueblo y quizás se vuelva contra nosotros. Entonces Faraón dijo: bueno, los que nazcan que sean varones, mátenlos. Habló con las parteras, y las que sean mujeres, déjenlas vivir. Y murieron muchos niños en el tiempo de Faraón. Pero cuando llegó Moisés, la plaga de los primogénitos, Dios le cobró a Faraón, hermano, lo que había hecho, entre ellos al hijo de él. Así es Dios. Y la palabra de Dios nos dice: no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Hermanos, es necesario que nosotros entendamos que la palabra de Dios se cumple. El Señor Jesús se lo dijo claramente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De manera que cuando tú siembres palabra de Dios, tú vas a saber, hermano, que estás sembrando buena semilla. Y hazlo con todo tu corazón, porque decimos, ¿verdad?, el sembrador tiene que tener esa visión. Podemos decir: todavía no, hermano, todavía no, aunque estamos viendo las señales que les platico. Hoy en la mañana tembló también aquí, ¿verdad? Y así hubo temblores, y hay pronósticos de temblores muy fuertes en todo el mundo, porque se han suscitado los temblores cada vez más fuertes y más seguidos. Y hermano, las pandemias también así. El Señor Jesús dijo que habrá pestes, no pestes, sino pestes en todo el mundo, terremotos, guerras, rumores de guerras. Se levantará reino contra reino. Déjame decirle que una cosa es que peleen dos países, y otra cosa es que se levante el reino de las tinieblas contra el reino de la luz, porque también eso se refiere a Jesús. Se levantará reino contra reino, hermanos. Y estamos viendo nosotros cómo el reino de las tinieblas está arrasando con aquellos que no conocen a Cristo, con la gente que no quiere nada del Evangelio, aquellos que van a ir al infierno si no se entregan a Cristo. Pero ahora, hermanos amados, estamos en tiempo de que nosotros, los sembradores, hacemos nuestros ojos, como dice la palabra de Dios. Levanten los ojos y vean que los campos están blancos. ¿No es cierto, mi hermano Benjamín? Ahora que fue a aquel lugar de Matlapa, se dio cuenta que la gente está hambrienta, necesitada. Esa iglesia, hermanos, va a sobrepasar quizás en número a la iglesia que tenemos ahorita aquí, porque si no es que ya lo hizo, porque diarios se están convirtiendo gente, la gente busca de Dios, tiene hambre de las cosas de Dios. Pero así es, mis hermanos, entonces
sigamos con esta visión de sembrar la palabra de Dios, hermanos, sabiendo pues que la tierra es el corazón del hombre y que hay, hermano, promesa para el sembrador. Una promesa tan hermosa que ahí mismo lo vemos también en 1 Corintios. Dice que en verso 11 nadie puede poner otro fundamento. Estoy en 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Un día hablaremos de esta iglesia que estableció el Señor Jesús, estando con sus discípulos. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres una roca pequeña, pero en lo que tú declaraste, en esto voy a fundar mi iglesia. Tú eres Petros, y yo te digo que en esta roca edificaré mi iglesia. Refiriéndose no a Pedro, sino a la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esa declaración, Jesucristo fundamenta, hermano, su iglesia, porque dijo, en esta roca fundaré mi iglesia. Y desde entonces, hermanos, establece Jesús la iglesia que hasta el día de hoy caminamos a la par con el pueblo de Israel. Él tiene sus leyes, Él tiene que cumplir la ley, nosotros cumplimos la ley de Cristo. Él tiene sus sacerdotes, nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote. Él, hermano, el pueblo de Israel tiene sus leyes, nosotros tenemos la ley de Cristo. Hermanos amados, todo esto ha venido porque el Señor, hermano, nos ha prometido que la semilla que nos ha dado, cuál es esta bendita palabra, que sea traducción nueva internacional, cualquier traducción que tú veas, porque hemos visto cómo los hermanos usan diferentes traducciones, el Espíritu es el mismo. Amén. El Espíritu Santo de Dios no va a dejar que su palabra sea o camine en vano. Por eso le damos gracias a Dios. Recuerden, hermano, que para que se haga el milagro de la semilla, de esta producción, reproducción y multiplicación maravillosa, tiene que haber, hermano, obviamente la semilla, que es la palabra de Dios. Los hermanos nos hacía énfasis de que la sana doctrina tiene que ser predicada. Semilla fruta no híbrida, porque hay mucha gente que usa semillas hasta de plástico, pero no para sembrarlas, para hacer arreglos, para hacer cosas. Pero le doy gracias a Dios, que Dios nos ha dejado la semilla que es la palabra de Dios. Amén. Pero la semilla sin el sembrador, hermano, no va a ningún lado. La semilla sin la tierra no va a ningún lado, y la semilla sin agua no va a ningún lado. Seamos sabios. La palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios es como la lluvia que desciende sobre la tierra, que hace lo que ella quiere. ¿Recuerda lo que dice la palabra de Dios? Que hace lo que ella quiere, que Dios quiere que haga aquí sobre la tierra antes que se evapore y regrese otra vez al cielo. Hermanos amados, el llamado de este estudio, de este mensaje, es, hermano, que seamos sembradores de esa poderosa semilla, de esa palabra de Dios, que cuando digamos, pero unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, vayamos al principio de los principios, al Génesis, a las sendas antiguas, cómo Dios trató con su pueblo y en esa manera tratará también con su iglesia. Y yo quiero decirte, si tú eres una persona que has llegado en este lugar, tú no conocías, quizás nunca has oído hablar de Dios, tú no conocías a Dios, pero Él te conoció a ti. Antes que nacieras, tu nombre fue escrito ya. Dios tiene un proyecto para tu vida, porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor nos conoció a nosotros antes de la fundación del mundo. Y amigo, hermano que apenas vienes, quiero decirte que el Señor te conoció antes que nacieses. Y el Señor te cuidó desde el vientre de tu madre, y pudiste haber muerto, pero el Señor te concedió la vida, porque Dios había visto el día de hoy. Había visto el día que tú entregaste tu vida a Cristo. Había visto el día que te ibas a bautizar o te bautizaste. Y esto es, hermano, motivo de darle la honra y la gloria a Dios. Porque si tú, hermano, en este día has venido y eres persona nueva, quiero decirte que te haya invitado un hermano con cariño o no, hayas venido por una necesidad, por una enfermedad, cualquiera que sea ese hermano, ha sido la mano poderosa de Dios que te ha acercado.
para que tú, hermano, escuches la palabra de Dios, abras tu corazón como la tierra cuando es preparada y abierta, para que ahí caiga la semilla que dará un fruto, hermano, y que ese fruto tendrá semilla también. Y eso es lo maravilloso, hermano, de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, hermano, somos parte de, porque un sembrador sembró la semilla en nuestro corazón. Somos, hermano, parte de algún sembrador que sembró la semilla. Y yo sé que muchos de ustedes saben el día cuando sembraron esa semilla en tu corazón y tú abriste tu corazón a Dios. Y ahora eres, hermano, como dice la palabra de Dios, un árbol que da buenos frutos. Y lo más maravilloso es que das frutos con semilla, porque cuando tú vas a tu casa, llevas ese fruto, llevas esa semilla, y este es, hermano, el orden de Dios. Así como en la naturaleza, cada uno de nosotros, hermano, tenemos una semilla que plantar, porque fuimos plantados por otro sembrador. Ese es el compromiso. Y esa es la ordenanza de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el Señor, hermano, nos ha dado, porque dice también en su palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado yo. Y ese es el mensaje que llevamos para la gloria de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie, hermano. Y quiero invitar a, si alguna persona ha venido por primera vez y no habías escuchado que tú eres una tierra en la cual Dios quiere depositar una semilla, como ya lo hemos hecho en esta mañana, esa semilla es la semilla de salvación. Esa semilla es para que tú seas y tengas vida eterna, porque la palabra de Dios dice, hermano, así, ¿verdad?, que Él da semilla al que siembra para que haya comida. Hermano, Dios te ha traído con un propósito. Tú puedes en este día, en la palabra del sembrador aparecen 4 tipos de semillas, 4 tipos de tierra, perdón. Una tierra que está pisada como en el camino donde nunca entra la semilla. Otra tierra que está, aunque está llena de piedras, entra la semilla y crece pero no tiene raíz. Y hay otra semilla que cae donde hay espinos, crece pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, la moda, lo mejor, hace que la semilla sea infructuosa. Pero también hay una tierra que recibe la semilla y crece para la vida eterna. Quiero invitarles que cerramos nuestros ojos. Si en alguna manera tú sientes que este mensaje ha sido para ti, yo te he dicho desde un principio que los que aceptan a Cristo como Salvador, con todos nuestros defectos, vamos a ir al cielo, porque el que da vida es el Señor Jesús. Él lo dijo así: yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Si tú sientes que el Señor te ha hablado en este momento, que tu corazón necesitaba este mensaje, ahí donde estás, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Y quiero conducirte en una oración para que entregues tu vida a Cristo. Y esa tierra produzca, porque esa tierra sin la semilla no va a producir nada. Cerrando nuestros ojos, pues, vamos a orar a Dios y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos a ti la honra y la gloria, porque tú provees, Padre mío, la semilla de vida eterna. Te doy gracias porque has proveído sembradores desde el inicio de la creación, hombres temerosos tuyos que invitaban, exhortaban, aún salvaban a las almas. Gracias porque tú eres fiel. Siempre ha sido fiel. Así como crecen los árboles en cada temporada, según su género, hasta el día de hoy, mostrándonos, Señor, tu fidelidad. En la mañana, tarde y noche, en el cumplimiento de las 24 horas del día. Tú eres fiel, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos ser partícipes como sembradores de tu bendita palabra. Aquí está tu pueblo, Señor. Te pido que esta semilla que hoy hemos depositado en tu nombre, para recordar lo que tú hiciste en nuestra vida, para entender, Señor, cómo funciona esta semilla maravillosa que traspasa el alma y el espíritu. Permite que, Señor, pongamos por obra
tu palabra. Gracias, Señor, por la semilla. Gracias por los sembradores. Gracias por las almas que escuchan. Gracias también por la lluvia temprana y tardía hasta que tú vengas, Señor. Y ahora, Padre mío, que tu pueblo ha de salir, Señor, a sus hogares. Te pido, mi Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesús, que tu amor bendito y la comunión con tu Santo y bendito Espíritu sea con cada uno de mis hermanos y con todo tu pueblo, Padre mío, desde ahora hasta siempre. Amén, Señor. Amén. Hermano, la paz del Señor sea con usted. Nuestro hermano Benjamín está allá para despedirles. El Señor le guarde y bendiga. Amén.